Muy buenas tardes para todos. La verdad, muy feliz de volver a estar acá en este Facebook Live de la Fundación Cerca de Ti, Estrategia, Responsabilidad del Grupo Réditos, porque para nosotros como empresa, como fundación, es importante llegar a nuestros públicos objetivos, y en este caso de manera muy especial a las familias con niños y niñas en primera infancia. Y hoy con un tema que para nosotros es supremamente importante. Como les decía, la Fundación Cerca de Ti es la estrategia de responsabilidad social del Grupo Réditos y tenemos más de 15 años, vamos a cumplir, 15 años al frente de una organización como esta que siempre ha velado por la atención integral en la primera infancia. Por eso hemos acompañado de manera muy especial a la corporación Viviendo Juntos, donde atendemos a 250 niños en este rango de edad para atenderlos con las mejores capacidades, las mejores técnicas a nivel educativo, formativo y nutricional también. Y este año, de manera muy especial, con un aliado, la Fundación Ratón de Biblioteca. Ratón de Biblioteca ha hecho posible que lleguemos durante 2020 a través de estrategias digitales y a través de la formación, utilizando estos espacios y este Facebook Live para capacitar, para formar, para educar, para entretener, para muchísimas cosas sobre temas tan importantes como lo son y lo hemos tenido sobre discapacidad. Hemos hablado de muchos temas de nutrición y hoy nos compete hablar con una invitada muy especial. Es ella, Sandra Castro, a quien también quiero agradecerle este espacio, este momento, toda su experiencia, toda su experticia en el tema de primera infancia y hoy representando a una organización tan importante como lo es la Caja de Compensación Confama. A ella un saludo muy especial, a Sandra Zuluaga, directora de la Fundación Ratón de Biblioteca, también un saludo muy especial y cariñoso desde la distancia. Y a todos ustedes, por supuesto, bienvenidos. Muchas gracias, Andrés. Es un placer. Hemos venido conversando todo este año de diversos temas que tienen que ver con la literatura, con la conversación, con la familia, con la crianza. Y hoy quiero agradecerle a Sandra Castro. Sandra tiene una gran experiencia en acompañamiento familiar y hemos planteado con ella un conversatorio muy a tono con este tiempo. Sandra es asesora familiar y es responsable de primera infancia en Confama. Hoy la invitamos a hablar de la crianza como un reto diario. Hola Sandra, ¿cómo has estado? Queremos agradecer mucho tu presencia hoy en este espacio. Bueno, Andrés, y a ti, Sandra, muchas gracias por esta invitación. Feliz de poder compartir con ustedes la experiencia, mis conocimientos, hasta como mamá, Sandra. Yo creo que aquí vamos aprendiendo todos en el día a día, como tíos, como responsables y cuidadores de nuestros niños y niñas. Yo creo que eso también nos va permitiendo afianzar esos conocimientos, reaprender. Y bueno, qué mejor que poderlo hacer a través de este conversatorio, Sandra. Pues yo creo que hoy tenemos una gran ventaja, que los temas de la crianza, los temas familiares, permiten conversaciones amplias entre la comunidad, entre la familia. De pronto antes no se conversaba mucho sobre esos retos y simplemente se decía que para ser papá no se educa, pero hoy sabemos que se puede educar y conversemos un poco primero del nombre que le dimos a esta charla, porque es un reto diario y no es un conocimiento adquirido. Claro, Sandra, mira, ser mamá o papá en estos tiempos, más allá de la pandemia y demás, que seguro ahora hablaremos un poco más de eso, pero digo en esta generación, en esta época donde hay unas dinámicas diferentes, donde la tecnología se vuelve crucial a la hora de relacionarnos, por ejemplo, bueno, entre otros tantos retos que tenemos, cada día, por supuesto, bajo esas estrategias, esos estímulos que van teniendo nuestros niños y niñas, pues amerita que cada papá y cada mamá cada día se renueve, se repiense esa paternidad y esa paternidad para que de esa forma en el día a día podamos estar acompañando de una manera óptima y tranquila y amorosa a nuestros niños y a nuestras niñas. Cada día ellos están despertando con preguntas, llegan con inquietudes, están explorando el mundo y qué mejor que poder ser padres y madres abiertos a esa realidad, dispuestos a ir aprendiendo con nuestros niños y refrescar cada momento también esos aprendizajes y abrirnos también a nuevos.
¿Por qué se habla de crianza positiva hoy con tanta fuerza? ¿Acaso hay una crianza negativa o una mamá y un papá tienen un pensamiento negativo de criar a sus hijos? Ve, esa pregunta me encantó, me encanta, Sandra, porque es cierto, empieza a coger como una tendencia de un momento a otro a hablar de disciplina positiva o de crianza positiva, empieza a tomar mucha fuerza, como si eso no hubiera existido en otro momento. Y yo creo que más que hablar de lo positivo o lo negativo, debemos insistir en que también son épocas, son contextos socioculturales que nos han llevado a ejercer la paternidad y la maternidad de ciertas maneras que hoy, hace un tiempo, hace más de unos 10 años, empezamos con investigaciones a darnos cuenta de la importancia de esa crianza en esos 6 años de vida, en esos primeros 6 años de vida, la importancia que tiene el poder acompañar de una manera diferente a comparación de otras generaciones, no porque haya sido mala o buena, sino porque se empieza a dar cuenta lo que representa la estimulación en el cerebro de esos niños y de las niñas para potenciar un desarrollo, para potenciar un aprendizaje, para desarrollar habilidades sociales, para desarrollar un aprendizaje óptimo. Entonces, a partir de todas esas investigaciones, por supuesto que nos empieza a decir la ciencia, ojo, aquí tenemos que empezar a centrarnos en una crianza más desde el reforzar lo positivo, más desde hablar desde el reconocimiento de las fortalezas, del empoderar, desde las potencialidades. Entonces, no es entrar a decir más que negativo o positivo, sino empecemos a darle una mirada diferente a esa crianza, que de hecho, cuando se habla hasta de crianza positiva, es como que, entonces, el que es mamá o papá casi que, pues entonces aquí no la jugamos si es positivo o negativo. No, yo creo que también independiente de las circunstancias, la maternidad y la paternidad hace que sea un acto hermoso y que de por sí nos convoca y nos conecta con ese niño y con esa niña que tenemos bajo nuestra responsabilidad para educarlo de la mejor manera. Ningún papá va a cometer un error porque quiere hacerlo, ¿cierto? Ninguna mamá va a cometer un error porque simplemente quiere jugar a cometer errores. No, de hecho ni siquiera eso lo escuchamos coloquialmente, pero no hay manuales para ser mamás ni papás. Esto vamos aprendiendo el día a día, cada familia. Si nos damos cuenta, Sandra, pueden tener 4 hijos, pero cada ejercicio de paternidad y maternidad con cada hijo es diferente. Es una experiencia diferente, es una historia diferente. Entonces, es partir de una crianza que por supuesto se empiezan a escuchar conceptos como crianza humanizada, crianza positiva, pero más que eso es entender que es una crianza con amor y con afecto en el aquí y en el ahora, que nos permita reconocer que el niño y la niña que tenemos hoy requiere unas características diferentes a épocas pasadas. Pero ahí hay una cosa muy importante. O sea, yo vengo con una historia de la crianza que tengo. Las familias tienen una familia paterna, una mamá materna, una mamá paterna, unos tíos. Hay una tribu detrás que viene con unas creencias de cómo vamos a educar a este hijo, con unos sueños, cada uno tiene unos sueños frente a ese nuevo ser, qué podría ser, cómo se debe como acompañar en el crecimiento. ¿Cómo empezar a negociar eso? O sea, tú eres la mamá, pero detrás de ti hay mucha gente. Primero está la familia, luego están los vecinos, luego va a venir el colegio. Es cierto, Sandra, y sobre todo porque, bueno, primero lo que dices, estamos bajo el primer sistema social de relacionamiento del ser humano, lo sabemos como lo nombras, es la familia. Y en la familia misma, pues hay un sistema de creencias que si el que está ejerciendo la paternidad y maternidad no se repiensa, no lo reflexiona, pues simplemente repetimos patrones de crianza que posiblemente no necesariamente sean los más favorecedores de potenciar un desarrollo en el niño, ¿cierto? Sino que por el contrario puedan generar estrés tóxico, que ahorita hablaremos un poco más de eso, o que pueda frenar y afectar un poco también su aprendizaje, entre otras tantas cosas, o su autonomía. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es muy importante que quien ejerce este rol se piense en el aquí y en el ahora y qué está dispuesto a renegociar, porque tampoco es de repetir patrones por repetirlos, sino que también hoy, ¿qué nos amerita esta generación? La generación no es la que se entra a adaptar a, sino nosotros los que estamos recibiendo las nuevas generaciones, ¿cómo empezamos a adaptarnos y acompañar a esas nuevas generaciones? Bueno, ¿quién puede ayudar en eso? Yo soy una mamá que siento que no lo estoy haciendo bien,
y que tengo mucha información familiar pidiéndome una cosa u otra o aconsejándome, ¿cómo buscar el punto de negociación y de acompañamiento de ese chico o chica con esa familia que está interviniendo en la crianza? Mira, acabas de decir algo. Cuando, de hecho, en las experiencias que tengo en acompañar a las familias, la primera pregunta que uno debe hacerse, ¿a partir de qué patrón te estás preguntando? O a partir más que patrón, ¿a partir de qué esquema te estás preguntando, te estás evaluando si lo estás haciendo bien o mal? ¿Cierto? Porque ahí caemos en comparar nuestros estilos de educar, de las prácticas de crianza, nuestros estilos de comunicación. Cada familia tiene una particularidad de funcionar, cada familia tiene una historia y una dinámica y una manera de organizarse para que pueda funcionar como sistema familiar, como sistema social. Entonces, creo que cuando empezamos a tener una presión de afuera, casi que a buscar la validación del ejercicio del rol, yo soy buena mamá porque, yo soy buen papá porque, bajo esos estereotipos sociales, claro, empezamos a invalidar tal vez prácticas que tengamos internas que no necesariamente estén malas o estén incorrectas o estén por darle cualquier calificativo, ¿cierto? Entonces, ahí lo más importante es, primero, tener en cuenta que cada familia tiene una historia y que bajo esa historia íntima, particular y privada, hay que reconocer cómo se parte para construir esa familia, para que desde esa realidad y desde ese respeto por esa diferencia y por esa particularidad podamos establecer unas lógicas de relacionamiento que no necesariamente se tienen que parecer a la de mi vecino o a la de mi hermana o a la de mi cuñada o a la de mi mamá, sino que establezco dentro de mi propio grupo familiar una dinámica que para mi familia genera un equilibrio. No perfección, porque no hay ninguna familia perfecta, Sandra. Yo creo que aquí todos los que estamos participando de este conversatorio sabemos que todas las familias tienen sus historias, tienen sus secretos, tienen sus creencias, tienen sus heridas, pero también sus heridas sanadas que les permiten también fortalecerse y aprender de ellas y poder avanzar. Pero siempre lo que es importante es reconocer que cada familia tiene una particularidad y que desde allí no podemos entrar a estandarizar un funcionamiento que se pueda catalogar como el correcto o no para una familia. Obviamente, hay unos parámetros que posiblemente, como ya lo sabemos nosotros, cuando ponen en riesgo la integridad del ser humano, obviamente ya esos son parámetros que salen de la normalidad, que ya lo atípico, y que lo que hacen es poner en riesgo la integridad del ser humano, como lo digo, ponen en riesgo la seguridad de los niños, de los integrantes de la familia, casos puntuales, violencia intrafamiliar, ¿cierto? El tema de consumo de drogas, bueno, todo este tipo de comportamientos que por supuesto pueden correr riesgo la integridad psicosocial, física y mental de nuestros niños y de los integrantes del grupo familiar, pero sin hablar tan específicamente de esto, hablo de la cotidianidad de la familia, es reconocer como esas particularidades mismas. ¿Cómo negociar con esos sueños que tienen papá y mamá de ese hijo y frases como un papá o una mamá que dicen es que él no me salió como yo esperaba, él no me saca las calificaciones o él no me es obediente, como si fuera parte integral de ese adulto que está hablando? ¿Cómo negociar eso? Yo tengo unos sueños de ese ser que está creciendo, pero él es un ser individual que va a generar y a crear su propia historia. Tremendo. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿quién es realmente el que necesita el acompañamiento psicosocial? ¿El niño o el adulto? Y efectivamente nos damos cuenta que es el adulto el que se resiste un poco a respetar esas diferencias, como bien lo nombras, esas particularidades. Ahí hay un principio importante y es que no podemos descargar nosotros los papás y las mamás nuestros sueños frustrados en nuestros hijos, porque son vidas diferentes. Son personalidades diferentes y ese manejo a la frustración es propio, es nuestro, no lo podemos descargar en el otro. Suficiente estrés el que tiene un niño por el hecho de saber que tiene que crecer, que tiene que dejar de ser niño, porque les angustia crecer. Entonces, súmenle a eso la presión que tienen del papá o la mamá, que estudien lo que ellos quieren que estudien, o a un joven, porque no solamente los niños,
he visto y asesoro a adolescentes en función de una presión y una angustia que viven constantemente, porque entonces no son, como bien lo nombras, no son como los papás quieren que sean, no estudian lo que los papás quieren que estudien, y empezamos a indagar un poco, a darnos cuenta que realmente lo que está haciendo aquí el papá es presionar para que logre el sueño frustrado de él, del papá. Entonces creo que ahí es donde el papá o el adulto, el que está al frente del cuidado y la crianza, es importante hacer ese reconocimiento. ¿Qué tengo yo por resolver que lo estoy descargando en mi hijo o en el otro? Que no lo hago todavía consciente. A veces hay un tercero o un externo a la familia, cuando no está tan sesgado, puede ser más confiable a la hora de hacerme devoluciones y puede ser también más creíble, ¿cierto? A veces cuando no lo dice el cercano, como se dice por ahí, como es en casa de herrero, cuchara de palos que dice, hay un dicho por allí. Entonces, claro, a veces cuando nos lo dice nuestro hermano, nuestro cuñado, nuestra amiga, no le prestamos tanta atención, pero cuando nos lo dice un profesional, empezamos a darnos cuenta que es que, por ejemplo, las bajas calificaciones en ciertas áreas no necesariamente es porque le va muy mal, puede ser que lo estoy presionando a que sea excelente cuando él sencillamente se está disfrutando su formación, pero yo quiero que sea brillante porque tal vez yo no lo pude hacer. Es decir, eso implica unas conversaciones internas, pero también del adulto con alguien que también le permite identificar aquello que tiene pendiente por resolver para que pueda poner en orden ese imaginario que tiene alrededor del otro que está criando y le permita al otro también, desde su individualidad, construir también su propio camino y su propia historia. Decías una cosa muy importante, un tercero que me escuche. Ahí hay dos cosas por resolver primero. Vivimos en una cultura que hay un cierto tabú a buscar ayuda, como porque qué van a creer de mí, o yo estoy buscando problemas donde no los tengo. Y lo segundo es, o disculpas como no tengo recursos económicos con que pagar. Tú que has trabajado y hoy trabajas en una caja de compensación, pero también has trabajado como funcionaria pública, ¿qué opciones hay ahí para buscar el camino? Primero, reconocer que lo necesito y que no pasa nada si voy. Y segundo, ¿qué opciones tengo? Mira, Sandra, y es importante que todas las familias, nosotros como ciudadanos, a veces desconocemos toda la oferta y los derechos también que tenemos como ciudadanos, desde los programas sociales que tiene la alcaldía o la administración municipal en la que estemos situados. Es importante conocer esa oferta, esa ruta de atención psicosocial a la que podemos acceder sin ningún costo, por tener ciertas condiciones o ciertas situaciones de vulnerabilidad. Es posible que podamos tener un acceso a ellas, no necesariamente con el CISBEN, también por ser trabajador afiliado a una caja de compensación, con una tarifa A o B, dependiendo de ello, puede acceder también a unos servicios, pero eso es clave. O sea, lo que acabas de decir, yo creo que el adulto cuando toma conciencia de que necesita ayuda, que no es el niño, te voy a contar algo sencillo aquí como para los que estamos, cuando una mamá o un papá llega a un consultorio angustiado con su hija de 3 años, porque es la niña la que necesita el psicólogo, yo lo primero que le digo en un momento, no es la niña de 3 años la que necesita el psicólogo. La niña de 3 años está en su proceso de descubrir el mundo, de explorarlo, de descubrir las emociones, de saber que se está relacionando con el otro a través de ellas. El que necesita el acompañamiento es el adulto para poder acompañar de una manera más exitosa a nuestros pequeños, a nuestros niños. Pero si el adulto no toma conciencia de ello, mira, no hay poder humano que lo haga cambiar. Entonces, eso es como el enfermo que no se quiere aliviar. Yo creo que ese es un principio fundamental, parte de que sea exitoso el proceso. Si yo soy consciente que soy un papá autoritario porque me educaron así y porque creo que así se tiene que educar todavía en estos tiempos, porque creo que es con una correa y con una chancla o con un maltrato desde las palabras, porque así fue como me educaron, pero nunca he tenido la posibilidad de sanar mi historia, de sanar mis heridas de niña, de niño interior, pues perfectamente tengo una responsabilidad, porque es que de eso depende de lo que yo le estoy también depositando a ese otro ser que está en mis manos y en mi responsabilidad en la crianza. Entonces, lo primero es reconocer qué debo cambiar para mejorar una paternidad, no para ser igual que el vecino que le va bien, sino para mejorar mi ejercicio de paternidad y maternidad. Y desde allí empiezo a buscar posibilidades de ayuda. Y creo que esos programas que van dirigidos para las familias, programas que van dirigidos para la primera infancia y enrutan con atención psicosocial, pueden ser muy buena posibilidad
en las EPS, también los que tengan su EPS allí, también les hacen una cita psicológica, les ofrecen también esta posibilidad. Entonces, creo que hay diversidades de servicios en las universidades con los centros de consultoría psicológico. Creo que hay toda una red interinstitucional que nos permite poder acceder a ellos y no quedarnos en la excusa de que no hay plata, como bien lo nombrabas. Ahora decías, yo soy un papá, soy una mamá que fue criada a los golpes y uno escucha mucho la frase, mire que aquí estoy, no pasó nada, o una mamá que dice, yo me ofusco fácil, y tengo un niño de 2 años y ya grito como nuestra cotidianidad es esa. ¿Cómo parar y dónde buscar otras maneras de tramitar esas ofuscaciones propias? Mira, hay programas que no necesariamente tengo que pagar para poderme inscribir a. Ya nosotros con un clic, estamos en la era de la información, a un clic, así como tenemos datos para ingresar a las redes sociales y buscar cuánta información y actualidad y demás, perfectamente podemos buscar páginas que son de libre acceso, donde nos permiten acceder, por ejemplo, a material de autorregulación emocional o atención plena. Les voy a poner un ejemplo puntual. El tema del mindfulness o la atención plena son ejercicios y tendencias cada vez más comprobados por la neurociencia del impacto que tienen en nuestro sistema nervioso. Significa que cuando nosotros no educamos, no gestionamos nuestras emociones, pues por eso reaccionamos de manera inmediata, pero para eso hay que entrar a formarnos. No nos han enseñado a educar nuestras emociones, solo las sentimos y somos muy primarios por lo general, reaccionamos y luego pensamos sobre lo que hicimos cuando ya es demasiado tarde. Entonces creo que aquí un acto de responsabilidad es, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo buscar? Entonces la oferta de servicios, por ejemplo, en función de talleres, de las páginas web, como les digo, que tienen libre acceso, que son páginas serias, donde pueden buscar en las cajas de compensación familiar también. Hay oferta de servicios sobre esto que se requiere, que son ejercicios de atención plena, manejo de la respiración, la meditación. Quienes practican la oración también tiene un impacto positivo en el manejo emocional, pero esto es de disciplina, Sandra. Esto no es simplemente hoy lo hice y cuando por ya me acordé, volví, lo hice al año. No, esto se trata de desarrollar disciplina. Hay una sigla en la neurociencia educacional que es para que nos ayude a modificar en el cerebro esos hábitos y tiene que ver con frecuencia, intensidad y oportunidad. Frecuencia, intensidad y oportunidad y duración. Entonces, claro, yo debo ser consistente, disciplinado, enfocado, perseverante, pero debo tal cual estar siempre en función de desarrollar ese nuevo hábito, y gestionar las emociones implica crear hábitos. De lo contrario, siempre nos vamos a dejar llevar cuando hemos venido de esa forma de habernos educado, de ser más reactivos que pensar antes de, obviamente nos va a requerir mayor exigencia, pero es posible y eso se trabaja mucho desde la terapia conductual, donde trabajamos mucho la forma en que pensamos para poder corregir mucho la manera en que reaccionamos. Hay una pregunta y es, una mamá dice que se dejó con su pareja y hoy es muy difícil llegar a acuerdos para la crianza de su hijo. Entonces, sí, son situaciones que se pueden vivir en cualquier familia. Tenemos una relación muy armónica, por algo se rompe y ya la armonía también se pierde, porque no necesariamente al haber una separación, pues la armonía se tiene que perder, pero cuando son esas separaciones dolorosas, con maltrato, con malas palabras, que se van yendo al hijo, ¿cómo tramitar un poco esas situaciones? Es de los retos más grandes que tenemos quienes somos papás alrededor de las separaciones. Desafortunadamente confundimos las separaciones de pareja con las separaciones como si fueran de papás, pues uno no va a dejar de ser nunca papá ni mamá, nunca. Que deje de estar pendiente del hijo, eso es otra cosa, pero ese vínculo siempre va a estar ahí. Entonces, ahí hay
definitivamente implica un acompañamiento profesional. Uno solo, además de la herida que está generando la separación, así sea muy concertada, así sea manejada de manera muy madura, de todas maneras altera la dinámica, altera la rutina, altera el proyecto de vida, lo transforma, lo lleva a reconfigurarse, y eso amerita que nuestra mente no va a estar en la mejor disposición para poder pensar de una manera lógica. Y eso, por ende, implicará buscar un apoyo profesional. Ahora bien, además de esto, también concentrarnos. Yo creo que aquí empieza una de las cosas más exigentes que implica ser papá con parejas separadas, es también entender que no podemos ni ser el papá, ni reemplazar al papá, ni reemplazar la mamá, si están ahí. Que si es un padre ausente, que si es una madre ausente, finalmente existe el papá y la mamá. Porque al niño le generamos, o a la niña les vamos generando una distorsión, una confusión en función de lo que es el ejercicio de la autoridad, los límites, la comunicación. Los ubicamos como chivos expiatorios, que es un término muy fuerte, pero en familia se utiliza porque empezamos a utilizarlos como los mensajeros. Dígale a su papá que no ha puesto la plata, dígale a su mamá que no me ha llamado para esto, dígale. Y entonces empezamos a tomar al niño como el mensajero, o a que nos cuente cómo está el otro, por qué me dejó, y no nos damos cuenta del impacto emocional que tiene el niño en función de lo que es la separación. Entonces es crucial tener claro nosotros como adultos los límites cuando se trata de una situación conflictiva de pareja o de exparejas, de expareja, no involucrar a nuestros hijos, tratar de poner muy claros esos límites, evitar engancharnos emocionalmente, yo le llamo enganche emocional, evitar caer en ese enganche emocional, porque cuando caemos en esas discusiones emocionales, perdemos el límite y terminan todos involucrados y afectados. Entonces, ahí es de tomar conciencia. Nadie va a tomar conciencia por nosotros, somos nosotras mismas. Nosotros sabemos qué nos irrita y qué nos irrita del otro. Y cuando ya sabemos que está empezando con eso, más bien me retiro. Es un ejercicio muy rápido, muy práctico y funciona. Si yo ya sé que el otro empieza a actuar de cierta manera que no me gusta, me retiro, evito la conversación hasta que no se coloquen las cosas en unos buenos términos, para evitar terminar en un lugar donde no queremos que esté la conversación o todos los que estén haciendo parte de la conversación. Bueno, tocaste un tema que es los límites, las normas. ¿Cómo empezar entendiendo la edad en que está el niño, hasta dónde exigir? Y cuando ese chico o esa chica no acata lo que se le pide, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí hay, y lo hablo también desde mi disciplina de formación, que es desarrollo familiar, y quiero también hacer énfasis en eso. Nosotros desde la disciplina de desarrollo familiar hablamos normalmente de 7, 6 componentes de la dinámica familiar, que están los límites, la autoridad, las normas, pero también los roles, la comunicación. Todo eso va conectado, va interconectado, ¿cierto? No podemos hablar de límites sin hablar de la comunicación, y no podríamos hablar de una comunicación sin hablar de una autoridad y de unos roles. Entonces todo va interconectado. Lo que tú dices, Sandra, es clave respetar. Primero, respetar y entender que cada ciclo de vida es diferente, funciona diferente y amerita un estilo de comunicación, unos límites y una autoridad y unas normas diferentes. Si vamos a ser unos papás rígidos, con unas normas rígidas, donde se tienen que conservar desde la primera infancia hasta la adultez, pues vamos a generar mucha tensión en el grupo familiar y por ende caos. Cuando digo de caos familiar me refiero a problemas, a separaciones, a que se va el niño, al adolescente de la casa o no pelea constantemente con el papá y la mamá. Entonces digamos que esas alteraciones en esa dinámica tienen también que ver a veces cuando somos muy rígidos con esos estilos de crianza o esas prácticas de crianza. Entonces es crucial entender que cada etapa amerita replantearse, revisarse unos límites, unas normas. Por eso las normas con los adolescentes no pueden ser tan rígidas, pero tampoco pueden ser tan flexibles, ¿cierto? Por eso las normas, en cambio, en la primera infancia son más rígidas, porque estamos educando a nuestros niños y generando unos hábitos y unas disciplinas y unas rutinas. Entonces, he ahí la importancia de reconocer que cada ciclo de vida amerita unos límites y unas normas diferentes. Cuando estamos llegando a la adolescencia es cuando más nos confrontan nuestros hijos,
¿Qué hemos hecho en esos años, en esos primeros años de vida? Porque en la adolescencia, claro, el chico, la niña, el adolescente lo que está haciendo es confrontar, baja del pedestal a papá y a mamá y ya lo quiere ver como un par, que obviamente no es un par, pero él en su búsqueda de identidad lo que hace es confrontar, cuestionar, le tiene que explicar el porqué de todo y no traga entero. Entonces, posiblemente refuta, posiblemente conteste, y eso es lo que llamamos este grosero contestatario, bla, 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 y en fin. Y nos enganchamos emocionalmente con el adolescente. Finalmente, el adolescente lo que está haciendo es empezar a corroborar todo lo que está aprendiendo, pero el padre y la madre son los que no pueden engancharse, perder ahí el lugar, porque son los adultos maduros que deben estar a cargo del grupo familiar. ¿Qué ocurre con los muchachos, en especial con esa etapa adolescente, que es la que más nos mueve a nosotros los papás y a los adultos? Como les digo, parte de unas bases como se haya creado esa relación con papá y con mamá, no significa que si entonces yo no tuve una buena relación con mi hijo en sus primeros años de vida y ahora en la adolescencia él me está pasando cuenta de cobro, entonces ya no puede hacer nada. Por el contrario, se puede hacer mucho y se debe hacer. La adolescencia, como su término lo indica, adolece, le duele crecer, se está transformando. El mismo adolescente no entiende qué está pasando hormonalmente en su cuerpo, en su mente, y eso duele. ¿A quién no le duele tenerse que cambiar de la zona de confort, cierto? Ser niño es algo maravilloso, y cuando nos sacan de esa etapa de pasar a la otra, pues eso tiene todos unos cambios hormonales, físicos, hay mucha confusión en su manera de pensar. Entonces ahí representa que un papá y una mamá deben estar muy conscientes de lo que esto conlleva, deben ser unos papás muy responsables de sí mismos para que puedan ser maduros emocionalmente y puedan acompañar de una manera más efectiva a los adolescentes, porque si es un papá perdido, si es una mamá perdida, y cuando digo perdidos es que no saben para dónde van, se siguen comportando como niños, como adolescentes, pues claro, el adolescente no va a tener un referente de autoridad y va a necesitarlo, porque un adolescente necesita una figura de autoridad, y por eso es que es fácilmente que caen en los combos o en aquellos grupos donde encuentran una figura de autoridad porque necesitan tener ese reconocimiento allí. Entonces es crucial también eso, Sandra. Y lo otro que te quería decir allí es el amor. A veces creemos que los adolescentes, porque rechazan el abrazo, rechazan el beso, ay no mami, qué oso, qué ridículo, no me hagas esto delante de mis amigos, significa que no quieran un abrazo. Los adolescentes, como cualquier ser humano, desean el afecto. ¿Qué ser humano no desea un abrazo? ¿Qué ser humano no desea un beso y un abrazo? Entonces, lo que hay que saber es también respetar esos espacios, porque ellos están construyendo una identidad, están validándose ante los pares. Entonces respetar también esos espacios íntimos para ellos que son cruciales, y respetar que están en su crecimiento. No es de cogerlos a picos, mi bebé hermoso, cuando ya es un muchacho de 14 años y ellos pues, cierto. Creo que es por ese lado también. Aquí tenemos una pregunta muy interesante, es una tía. Ella nos dice que cómo puede apoyar cuando ve que su hermano y su cuñada podrían mejorar en algo la crianza con el niño, pero sin que ella sea imprudente. Bueno, aquí aparece algo muy bello, que Sandra ahora lo nombraba, y es que quienes somos papás y mamás no estamos solos, tenemos alrededor otros, los tíos, los abuelos, y todos quieren ser papá y mamá de nuestros hijos. Es la cosa más compleja. Y sobre todo cuando vivimos en el mismo espacio con los abuelos, con los tíos, entonces para el niño y la niña es complejo si no hay una claridad en el ejercicio de la autoridad. Pero quiero decirte algo, tía, y es que desde tu lugar como tía ya tienes un lugar importante de autoridad frente a tu sobrino. ¿Ahí qué te implica? Ser un apoyo, entrar sin tener que decirle a papá y mamá cómo lo debe hacer, el hecho de que tú estés ahí apoyando, mostrando tal vez otro ejemplo que pueda ser más potenciador, más desde las fortalezas, más tal vez como de ese reconocimiento de todo ese potencial que tiene tu sobrino, eso le va a calar a él. El niño o el adolescente lo que va a estar observando, recuerden que nosotros aprendemos más que por lo que escuchamos, es por lo que vamos observando. Nuestros niños sí que es cierto. Ahí empieza como todo el aprendizaje por modelo, la neurona espejo y lo demás, ¿cierto? Entonces, nuestros adolescentes lo mismo. Créanme que cuando el adolescente no encuentra esa figura de equilibrio en papá o mamá, él la busca. Puede ser su tío, puede ser su abuelo, puede ser su profesor, puede ser
es decir, hay diferentes personajes allí en sus vidas, pero van a encontrarlo porque uno psicológicamente necesita encontrar ese equilibrio para poder avanzar en su vida. Ahora, decías que más adelante íbamos a hablar del estrés tóxico. Creo que no lo podemos dejar suelto. Háblanos un poco a qué se refiere. Sandra, ven, a ver, nosotros los seres humanos necesitamos el estrés porque justamente eso también, pues más que necesitarlo, digamos que no podemos evitarlo. Entonces, pues vivirlo nos permite también probarnos, aprender de él, sacar lo mejor de nosotros para poder hacer frente a las situaciones y poder avanzar. Pero cuando ya el estrés se vuelve tóxico, ya se vuelve nocivo para el aprendizaje. ¿Cuándo se vuelve un estrés tóxico? Cuando la tensión en mi casa, en mi cotidianidad, es constante, no es esporádica. Cuando la discusión no es esporádica, sino de todos los días. Cuando los gritos no son solamente una vez al año, sino todos los días. Cuando la indiferencia o cuando el castigo desde el afecto, porque somos muy dados a castigar desde el afecto. Y cuando yo hablo castigar desde el afecto, es que dejamos de hablarle a nuestros hijos, es que ni siquiera le decimos un te amo porque estoy enojada contigo, y eso no tiene relación con lo otro. Por la falta que haya sido, no importa, pues el afecto no desaparece, no tendría por qué castigarse con el afecto. Entonces, cuando este tipo de comportamientos aparecen, en especial en esos 6 primeros años de vida, ¿qué ocurre en el cerebro de un niño? Se contrae, se frena. Entonces, claro, ya nos hemos dado cuenta con neuroimágenes qué ocurre en un cerebro cuando hay estimulación, ya sea desde las conversaciones, desde las lecturas en voz alta, desde la música, desde el juego, desde un ambiente. El ambiente es todo lo que nos rodea, todo, absolutamente todo, desde esos sonidos que nos acompañan, pero si son sonidos fuertes como tirada de puerta, partida de plato, un puño en la pared, ese tipo de cosas, por supuesto, tensionan y lo que hacen es contraer, ¿cierto? Obstaculizar un desarrollo óptimo del cerebro. Y eso va a pasar en cualquier etapa de la vida, no solamente en los 6 primeros años de vida. Por supuesto, en esos 6 primeros años de vida es más susceptible porque están las conexiones en nuestro cerebro a 1000. Hay conexiones neuronales a 1000 y donde, dependiendo de la estimulación que se le dé, pues vamos a generar mayores aprendizajes y muy significativos. Pero depende de qué tan efectivos son esos aprendizajes. Si son negativos desde las emociones que pueden generar estrés tóxico, o por el contrario, si son desde las emociones que por el contrario me están motivando, me están ayudando, me están llevando a despertar y a conocer más. Entonces, uno u otro va a permitir avanzar o contraerme y obstaculizar el proceso de aprendizaje, y es ahí cuando se genera un estrés tóxico que, de hecho, en los adultos lo podemos ver representado en enfermedades. Vamos somatizando ese estrés tóxico, vamos generando hasta dolores musculares, vamos generando jaquecas crónicas, temas de gastritis, trastornos de alimentación, trastornos del comportamiento, porque entre otras causas tiene que ver también el estrés en el que nos vamos viendo expuestos día a día en nuestros ambientes más cercanos, que son la familia, por ejemplo. Pero también, y creo que el tema que no podemos dejar de tocar es lo que estamos viviendo hoy con la pandemia y el momento que nos ha llevado a estar en casa juntos tanto tiempo, que podríamos pensar ahí que se puede aprovechar en pensar un poco en el tiempo libre, en ese tiempo que no es la mamá que manda, que pide que se hagan tareas, que cada uno está en un rol de estudiante, de trabajador, de niño, sino que tenemos un tiempo libre. ¿Cómo construir ese tiempo libre? Y eso que ahora hablabas un poco del cerebro, que nos ha mostrado la neurociencia que la música, el arte, el juego, pues nos permiten otra manera de desarrollarnos. Y a veces estamos tan ocupados de la tarea diaria y de lograr, sobre todo, un rol que se le ha dado mucho a las mamás, de lograr que el niño y la niña se bañen, se organicen para ir al colegio, desayunen, demás. Entonces, la vida se vuelve en un lenguaje de solo mandar, de solo dar órdenes, y tratar como de organizar pues una cotidianidad.
¿Cómo pensar entonces en este tiempo y aprovechar que podemos leer, jugar? Sí, Sandra, antes de responderte, no quiero dejar pasar esto, y es que justo con la pandemia, pues es una realidad que nos hemos visto muy afectados a nivel económico, las familias, por el tema de la empleabilidad, el tema de la inestabilidad económica y lo demás. Y esto, pues, por más que queramos ser fuertes, llegar a nuestra casa los adultos y aparentar estar bien, nuestros niños y nuestros jóvenes se dan cuenta de cómo estamos anímicamente. Y eso, sin darnos cuenta, puede volverse también en un estrés tóxico para nuestros niños, porque pues obviamente ellos querrán concentrarse en su estudio, en sus tareas y lo demás, pero no son indiferentes a cómo está su mamá y su papá. Entonces, eso también es clave tenerlo, porque si en nuestro tiempo libre, ahora lo conecto con tu pregunta, porque si en nuestro tiempo libre como familia lo que estamos haciendo es conversar en función de la enfermedad, de la pérdida de empleo, de la escasez, de de esos temas que nos generan más angustia, no estamos haciendo algo positivo ahí. Lo que estamos haciendo es generar más estrés, más angustia, y recordemos que los niños y nosotros, pues cualquier ser humano, pues no lo vamos a expresar de la misma manera. Los niños en especial lo que hacen es callar, pero su comportamiento muestra mucho más lo que está pasando. Entonces pueden presentarse episodios, dificultades para dormir, como les decía ahora, problemas, dificultades para el consumo del alimento. Incluso, díganme si no, uno con estrés no se sienta a comer de la misma manera que si uno está tranquilo. Entonces, con ese uso del tiempo libre, que es crucial, yo creo que nosotros nos enseñaron también que erradamente que si nos quedamos quietos eso está mal. Y es necesario también quedarnos quietos. Yo soy muy inquieta, les digo, me cuesta quedarme quieta, entonces yo misma me reto a hacer ejercicios de no hacer nada. Y me entra un desespero, pero he ahí la forma en que hemos aprendido. Yo creo que esos momentos de tiempo libre en familia son necesarios porque, Sandra, se fortalecen vínculos familiares, vínculos emocionales, se descubre qué está pasando con el otro, sobre todo los adultos que estamos en función de acompañar a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, a nuestros niños en esas conversaciones desde el tiempo libre o desde la observación con el juego, por ejemplo, libre. También nos podemos dar cuenta qué está pasando en ese mundo emocional, en ese mundo mental. El compartir en familia conversaciones, un programa de televisión, lecturas, inventarnos un juego, inventarnos un cuento. No necesitamos mayor cosa. Yo creo que con los materiales que hay en la casa a veces creemos que no, pero estoy segura que con lo que tenemos en casa podemos crear un mundo de posibilidades para jugar y encontrarnos desde la risa, desde la diversión en familia. Y eso puede ayudar montones. Recuerden que aquí se habla no es de la cantidad de tiempo que compartimos, sino la calidad que compartimos en familia. Y esos son tiempos exitosos, donde si los optimizamos, propiciamos es más unión que división. Bueno, aquí también, antes de que se nos acabe el tiempo, pensando en este tiempo de cuarentena que ha sido, que hay tanta conexión, cómo acompañar a los hijos, en qué espacios deben participar, cómo cuidarse, especialmente cuando un chico está en la preadolescencia y entra a la adolescencia. Hoy tenemos unos riesgos gigantes en Internet y en las redes que son una gran ventaja, pero también cómo orientar bien todo el tema de la exhibición de la vida, de esa cantidad de exigencias que se ponen los chicos para mostrarse bien afuera, y lo otro, con quién se conecta. Sandra, me haces pensar, les quiero recomendar un libro, a mí me encantó, ojalá les guste, Purifica tu cerebro, así se llama. No recuerdo el autor, es un médico, si no estoy mal lo hace con su hijo, se los recomiendo. Y hay más literatura seguramente. Ahora, este tema de la tecnología y su impacto a nivel del cerebro, el aprendizaje, de las relaciones sociales, de las habilidades sociales, también se va descubriendo cada vez más todo lo que esto está implicando. No le podemos tener miedo a la tecnología porque esto es una realidad y la necesitamos, ¿cierto? Es algo necesario ya. Mucho, aquí la estamos disfrutando. Así es, exacto. La clave es la regulación, el acceso regulado a la tecnología. No podemos pretender que un niño
que no tiene todavía conciencia, la dimensión de lo que representa para él no tener un uso regulado de él mismo, se le entregue un celular y simplemente para que evite estar inquieto, para evitar que esté jugando y no sé qué cosas, entonces toma el celular y se queda quietecito, pero calladito. Ojo que ahí es nuestra responsabilidad como el adulto porque el niño no lo sabe. El niño finalmente es con lo que le entreguen, él se va a divertir. ¿Qué se está mostrando con ello? Pues obviamente hay unos daños impresionantes antes de los 6 años, tener un acceso irregulado a la tecnología. De hecho, ni regulado. O sea, la sugerencia es antes de los 6 años volvamos a nuestros juegos en casa con los pares, de construir conjuntamente, de hacer juegos entre todos, ¿cierto? Más que la tecnología. Cuando se llega a los adolescentes, ¿qué está ocurriendo? Miren, cada vez se está comprobando más temas de baja autoestima, problemas de depresión, problemas de ansiedad con el uso de las redes sociales. Casualmente hay investigaciones que nos están mostrando el impacto que está teniendo el uso de redes sociales versus estas problemáticas que les estoy contando, en especial en adolescentes. Aquí con mayor razón hay que estar muy atentos porque lo que busca el adolescente es que aprobación, reconocimiento, entonces entre más like tenga, más amigos tiene, así no los conozca, puede tener 3,000 y estén al otro lado del mundo y no los conoce, pero son sus amigos, entonces estar muy pendientes. El adolescente seguramente va a discutir porque se le están metiendo en su espacio, pero no deja de estar bajo cuidado nuestro. Y es nuestra responsabilidad cuidar y regular la forma en que, la manera y la cantidad de tiempo que se están conectando a estos medios, ¿cierto? Entonces, acompañar mucho en función de ello, la responsabilidad que se tiene en cuanto a subir fotografías, divulgar información privada. Bueno, es decir, ahí hay que conversar mucho, pero crear ambientes de confianza, no de satanizar la tecnología, insisto, porque, y sobre todo que es una generación googlera, o sea, están ahí, deben estar conectados, entonces no es privarlos, pero sí es educarlos en función de lo que representa y traerles otros espacios también igual o más divertidos que eso. Si yo tengo uso, si estoy en mi familia, perdón, estamos todos aquí, pero no conversamos, no compartimos, compartimos una comida, pero hay una atención constante, ¿qué va a hacer el muchacho? Lo primero que va a hacer es coger su computador o su celular y conectarse con otros que así no los conozca, va a sentir que hay reconocimiento y hay atención. Entonces procuremos que esa atención y ese afecto lo reciba en casa y que no tenga el que ir afuera a una red social a buscar ese reconocimiento. Ahí de todas maneras, Sandra, hay que hacer énfasis en los adultos como también estamos consumiendo tecnología. Uno de pronto ve una mamá o un papá muy encartado bregando a cargar su bebé, pero además bregando a cargar su celular. O en vez de conversar con el bebé, de atender una pataleta, una angustia, prefiere grabarlo y montarlo a las redes porque tan gracioso mi niño, que miren lo que hizo cuando pues el chico está realmente abandonado de la mamá. Nos quedan unos minutos y quisiera hacer énfasis contigo que eres una experta en el tema de primera infancia. O sea, tenemos los chiquis menores de 6 años, los niños y las niñas hoy están en la casa. ¿Qué rutinas aconsejarías, pero también como qué reflexiones cuando estos chicos, hoy hay una oferta de alternancia en las instituciones educativas, en los jardines infantiles? ¿Qué debería pensar una mamá de dejarlo ir? ¿Por qué dejarlo ir o no dejarlo ir? ¿Cómo explicarle lo que está pasando en este momento? ¿Y qué rutinas hacer en la casa? Porque creo que es una población que merece una gran atención hoy, incluso a portas del Día de los Disfraces, que no lo pueden celebrar afuera. Hablemos un poquito de cómo acompañar a los niños menores de 6 años. Sí, Sandra, y sobre todo porque tienen un pensamiento mucho más concreto, no hay allí una conciencia más profunda desde lo abstracto, ¿cierto? Entonces con ellos hay que ser más claros, con explicaciones muy concretas. A veces nos sentamos y hablamos y ellos de pronto, ¿cierto? ¿Qué es lo que me están diciendo? Primero, el tema de la pandemia es una realidad. Creo que ya hay muchas ayudas didácticas, la
La UNICEF ha generado material interesante, bienestar familiar también, el mismo Buen Comienzo. Digamos que hay diferentes materiales que nos permitirían poderle explicar de una manera muy tranquila a los niños qué ocurre alrededor de la pandemia, alrededor de este COVID. El tema del Halloween, el no poder compartir, claro, esto es, creemos que no, pero esto sí tiene un impacto, por supuesto, en nuestros niños, el por qué no poder salir y pedir dulces y estar con sus amigos y mirar y hacer su fiesta de disfraces. Pero aquí hay que ser muy claros con los niños, de una manera muy amorosa, contarles por qué representa salir, el riesgo que esto representa de contagio, ¿cierto? Que nos debemos cuidar todos y debemos cuidar en especial a nuestros abuelos, que tal vez es con quien ellos también comparten mucho, y todos. Creo que esto es una cultura de cuidado, de autocuidado. Eso es primordial. Cuando nos autocuidamos, cuidamos al otro. Y creo que también los niños están llamados a eso. A veces también subestimamos mucho porque sean muy pequeños, pero ellos nos dan ejemplo en muchas prácticas de autocuidado. Entonces creo que esas conversaciones tranquilas y llenas de mucho amor al nivel de nuestros niños, poderlas tener de manera abierta y tranquila con ellos. La alternancia, Sandra, mira, definitivamente el encierro para nuestros niños como para los adultos mayores, que ahora antes de iniciarlo conversábamos, está generando impactos grandísimos a nivel de salud mental. Tal vez ahora no estamos viendo los efectos de manera inmediata, pero yo creo, estoy convencida de que nos vamos a encontrar luego con una situación muy crítica a nivel de salud mental, pospandemia, donde vamos a empezar a encontrar secuelas comportamentales, un tema de irascibilidad, un tema de irritabilidad, un tema de ansiedad, un tema de tristeza, de riesgo de depresión, que hay que estar con las alertas de manera preventiva. Entonces, la alternancia es una opción importante que obviamente siempre y cuando se garanticen los protocolos de bioseguridad, porque no podemos simplemente decir qué rico la alternancia, entonces mandamos a nuestros niños, pero no vamos a tener todos los cuidados que representa con ello la lonchera organizada, desinfectada y demás, toda la precaución con el tapabocas, bueno, y todo lo que esto representa. Pero la alternancia es una opción, por supuesto, para que nuestros niños vuelvan, se refresquen, se diviertan. Los niños no están hechos, no están en esa etapa para estar encerrados, solitos, sino por el contrario, están en una etapa para explorar, para divertirse y construir con el otro, vivir y aprender con el otro. Y ahí lo crucial de ese desarrollo y aprendizaje de habilidades sociales para la vida, justo con el otro y desde el otro y para el otro. Bueno, y rutinas en el hogar. Nos debemos quedar, que hacer este fin de semana largo en que los niños no pueden salir. Sí, este es un fin de semana muy largo, con puente incluido, entonces tenemos que ser muy novedosos los papás, los adultos, pensarnos noche de cine, películas, poner tal vez en la misma casa, hacer fiesta. En estos días escuchaba a alguien, a una familia muy bella que me contaba que estaban pensando hacer con los papás fiesta de disfraces dentro de su casa. O sea, son 4, sus dos hermanitos y los papás, pero se inventaron su fiesta de disfraces y están súper felices con toda la expectativa del caso. Yo creo que también es eso, la forma en que ambientamos estas actividades, el poder disfrutar y que ellos sientan que es algo diferente, no la rutina de siempre. Entonces aquí no pasó nada. O sea, además de que me privaron salir y recoger mis dulces y compartir con mis amigos, estoy haciendo lo mismo de siempre. Hagamos del Halloween del 31 una noche diferente para nuestros niños, que la casa sea por el contrario un medio para disfrutar de manera diferente una noche de disfraces. Creo que estás diciendo una cosa importante y este es un tiempo para dotar de rituales los momentos en familia, volver a pensar en que estamos comiendo juntos y que ese puede ser un espacio. Has hablado varias veces de ver televisión juntos, porque pues nuestra cultura colombiana ve mucho televisión, pero cada uno aparte. Cómo vivir toda esa casita, sea cual sea nuestra casa, y lo que cada uno le gusta hacer, pero juntos, y tener tiempo para no hacer nada, como dices, o tiempo para conversar. Por ejemplo, Sandra, el tejer, la siembra. Ahora estamos viendo las huertas urbanas, que en el balcón, que en la casa los niños disfrutan muchísimo de estas actividades, el pintar.
Creo que todo eso es posible, el podernos caracterizar, disfrazar todos, no solamente el niño, volver a ser niño, nosotros los adultos con ellos, es algo maravilloso para ellos también. Sí, de pronto es la oportunidad de conversar un poco de los disfraces que antes se hacían, cómo se hacían. Es la posibilidad de poner palabras a esta cotidianidad que nos tiene ahora un poco encerrados. Te daría pues como unos minutos de cierre. ¿Cuál es el mensaje que le quisieras llevar a las familias hoy, a las familias que tienen niños menores de 6 años, de cómo insistir en que la crianza es un reto diario? Sandra, sí, el mensaje que quiero darles es lo primordial, respetar la diversidad, la particularidad, esa diferencia es lo que nos hace tan interesantes el ser papá y mamá, el ser hijos, cada uno en su mundo, en su diversidad, es lo que nos hace también tan potentes para construir una sociedad. Entonces creo que estamos llamados a respetar al otro desde esas diferencias, desde el amor y desde el perdón. Yo creo que si hoy les quisiera decir una sola cosa es, estamos llamados a perdonar. Hay historias familiares que no hemos resuelto y que sin darnos cuenta estamos repitiendo hoy, que estamos continuando con las heridas de nuestros hijos, que no tienen por qué cargar con esas heridas. Entonces es momento de hacer un alto, sanar orden lo que tengamos que ordenar para que nuestros niños y nuestras niñas sean diferentes, una generación más tranquila, más libre y con posibilidades maravillosas de seguir creciendo y aprendiendo. Bueno, hoy estuvimos con Sandra Castro. Sandra es terapeuta familiar, tiene unas redes sociales muy potentes, la pueden seguir porque nos da unos consejos muy orientadores en una mejor manera de vivir, de ser más amables con nosotros y con los demás. Este conversatorio lo hicimos gracias a la Fundación Cerca de Ti. Queremos llevar un mensaje a todas las familias, que la crianza es una tarea de la sociedad entera, que la sociedad entera nos puede acompañar, que un papá y una mamá no están solos, que hay muchos recursos, y que si queremos vivir en mayor armonía entre todos y tener más oportunidades de ser sanos, felices, de tener una vida tranquila, podemos buscar recursos. Entonces queremos agradecerles mucho la compañía hoy, y muy pronto seguiremos invitándolos a conversar sobre estos temas que nos gustan tanto. Sandra, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Sandra, y a todos los que nos acompañaron, mil gracias. Un abrazo.